estos reglamentos, estas partes en el manejo de los dineros se deben estar regidas por algún tipo de reglamento, y qué tan importante puede ser el que existan estos protocolos, estos manuales en el manejo financiero. Doctora, la escuchamos. Aló. Bueno, al parecer el audio de la doctora Marta Lucía Musuzu está fallando un poquito. Entonces vamos a escuchar a la señora pastora, que nos está haciendo una solicitud de intervención. Vamos a ver entonces, señora pastora, aclaremos esta parte de la importancia de los reglamentos en el general, en el día a día de toda copropiedad. Sí, señor, muy importante. Hay que ser concretos en esto, no nos podemos andar por las ramas. El administrador como tal es el responsable de quizás colaborar, imprimir, mandar a todos los copropietarios el borrador, las cosas que se hagan con los manuales, pero la labor como tal tiene que ser con la asamblea directamente, y en la ausencia de la misma, el consejo. Entonces la asamblea tiene que autorizar, tiene que tomar esas medidas de que se van a desarrollar esos manuales, llegar a ese acuerdo y delegar la tarea en el consejo y lógicamente en el administrador. Porque ¿qué pasa si le dejamos esa tarea al administrador? Podría haber conflicto de intereses primero que todo, y segundo que todo, el administrador a veces lo contratan y dura 2 meses, 3 meses porque no aguanta la presión y renuncia, entonces no nos va a servir de nada. Entonces esa importancia de la elaboración tiene que partir de la asamblea. En el caso de la preparación ya directa de los manuales, en ese orden de ideas, esa fue mi preparación, esa fue mi investigación, fue mis estudios, y por eso se sacó ese libro, porque no había nada. Yo necesitaba material para hacer mis reglamentos y mis cosas. No tenía nada, no encontré nada, y todo lo que veía eran unas biblias, unos libros inmensos, y yo ahí fue máquina para leerme todo eso. Entonces yo dije, no, vamos a hacer un librito de bolsillo. Y ahí fue que se creó esta pequeña obra, chiquitita, flaca, pero ahí contiene las leyes hasta el 2013, que lo único que le queda a la gente es buscar cuáles son las leyes nuevas, y si no, pues que me escriban y yo les envío las nuevas, pero... Bueno, estamos presentando una falla en el audio. Mira, por ejemplo, está que tienes que tener primero que en cuenta de todas las leyes la Constitución de Colombia, tú no te puedes pasar de ahí, que después le sigue la ley 675, que después le sigue el reglamento de propiedad horizontal, y que después le siguen todas las otras reglas y leyes que hayan salido. Lo otro, y bien importante, aquí no vamos a crear el agua tibia. Que un ejemplo fuera un manual de convivencia, si este fuera un manual de convivencia, este no tiene nada nuevo. Este es un resumen de lo que es el conjunto, la copropiedad, que ya está en el reglamento de propiedad horizontal que tenemos. Solamente que de cada área que hay laguna, que no nos deja claro cómo hacer esa tarea, entonces por eso se crean los manuales, para dejar claras esas dudas que nos deja el reglamento de propiedad horizontal. Sí, señora, muy buena esa claridad que nos está haciendo, y yo acudo al ingeniero Luis Ochoa para que por favor él nos aclare quién es el que tiene que generar ese reglamento de la propiedad horizontal. ¿El administrador, la constructora, la comunidad? ¿Quién es el que viene a generar todo ese compendio de normas, o ese libro gordo de PTT, como decía el señor Estanislao Rosso, que es al cual nos tenemos que regir? Entonces, ingeniero, por favor, ilústrenos usted, por favor, al respecto. Si activamos su audio, podremos escuchar su voz, ingeniero. Siga, por favor. Sí, gracias. Mire, esta es una tarea compartida. La primera versión o el primer capítulo
del reglamento lo hace el propietario inicial, o sea, el constructor. Pero es obligación de la comunidad irlo complementando según sus necesidades, ¿sí? No podemos pensar que el constructor lo pueda hacer todo por una sencilla razón. Hay cosas, por ejemplo, el manual de uso, el reglamento de uso de los bienes comunes no esenciales. Si el constructor lo llega a realizar, lo primero que le va a decir la comunidad es que usted cómo lo hace si nosotros somos los que decidimos cómo lo vamos a usar y los horarios, ¿sí? El reglamento del manejo de la cartera lo define la comunidad, ¿sí? Por eso esto es una historia de 2 capítulos. Uno corto, que es el que hace la constructora con su versión inicial o su primer capítulo, y la actualización que tienen que hacer las comunidades de manera continua. Apenas se recibe el reglamento, el administrador que reciba, el primer administrador, mire, es que por esto es tan importante el administrador definitivo que muchas propiedades horizontales lo pasan como la única forma de bajar el presupuesto de la administración provisional. Mire la importancia del administrador definitivo. Es el que va a recibir, a suscribir las actas del recibo de los bienes comunes no esenciales. Debe ser nombrado por la asamblea, porque esa es otra locura que también se inventan, porque el artículo 52 dice claramente de la ley que el constructor informará que se ha entregado el 51% y tendrá la comunidad 20 días para reunirse y nombrar su administrador. Y en caso de no hacerlo, lo hará el constructor. Entonces, ahí comenzamos, que se nos ocurrió fue que nombrar consejo. Y entonces el consejo va a nombrar el administrador. ¿Bajo qué criterios? Si en ese momento tiene que elaborarse, mire cómo es una cadena que a veces no entendemos cómo es. Y me voy a extender un par de minutos aclarando esto. Arrancó el proyecto, se arrancó la construcción, tenemos programadas las entregas en 3 o 6 meses, el constructor hizo su reglamento de propiedad horizontal, lo elevó a escritura pública, se hizo la anotación, se crearon todos los folios de matrícula y arrancamos la propiedad horizontal. Inicia las entregas. ¿Quién aprueba el presupuesto de gastos desde el día que se entrega la primera unidad? Realmente, si lo vamos a mirar desde un punto de vista general, ¿quién es el que tiene la función en la ley de aprobar el presupuesto? La asamblea. ¿Y la asamblea por quién está conformada? Por todos los propietarios. En este caso, el constructor es dueño de cuántas unidades? De todas. O sea, él puede tomar las decisiones y aprobar el presupuesto. Muchas veces le preguntan, ¿por qué el constructor se tomó el atrevimiento de presupuesto si no nos deben cobrar expensas, sino hasta cuando nos entreguen? No, no, señor, desde el primer día comienza a funcionar la propiedad horizontal. Arranca el proceso, todo el mundo tiene la obligación de pagar las expensas, se deben iniciar los procesos de cartera si la gente no paga de acuerdo a lo que en ese momento la asamblea le apruebe. Esto es un proceso de 2 etapas, de 0% a 51% el que toma las decisiones, obviamente por mayoría, es el constructor. Del 51.1% al 100%, ¿quién toma las decisiones? La comunidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor propiedad que la otra persona. Es un equilibrio que se formó. Pero aquí lo hemos convertido en una guerra. Llega el momento de la entrega. Buscan y van y citan, quieren que se cite a la asamblea y que la asamblea nombre un consejo para que dicho consejo nombre el administrador, cuando la ley es clara en que lo debe nombrar la asamblea. Primer criterio que hacen las comunidades. Listo, se cambió la situación. Ahora empezamos a tratar de mirar, pero mientras tanto, ¿cuál presupuesto está funcionando? El que definió el constructor, pero se les olvida que ese presupuesto funciona hasta el día en que el constructor notifica que entregó el 51%. De ahí para adelante, ¿cuál funciona? O sea, la asamblea cuando se reúne debe nombrar su administrador y por lo menos a los 15 días volver a hacer otra asamblea para que aprueben el presupuesto. Y ahí sí arrancan, pero aquí hacemos todo al revés, seguimos con la misma cuota. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, todo esto, ¿a qué voy con todo este tema? Llega el momento de definir, reciben los bienes comunes generales, llega el momento de definirse el reglamento de manejo de los bienes comunes y resulta que, ¿quién lo termina aprobando? El consejo. Pero recuerden que esta función no es delegable por la asamblea.
como el reglamento interno tiene que ser elevado a escritura pública para que preste el mérito que se requiere y tenga la obligatoriedad para ser cumplido por todos, no un acuerdo de vecinos, es una modificación al reglamento, porque es una adición. ¿Y quién es la única entidad autorizada para aprobarlo? La asamblea. Así sea el manual de uso de las zonas comunes, tiene que ser aprobado por la asamblea. Entonces, nada de que lo vamos a delegar en el consejo, no, el consejo tiene unas funciones claras. Si usted mira la ley 675 es definir las normas para el correcto funcionamiento de la propiedad horizontal, nada más. Pero la aprobación de dichas normas está en la asamblea y la única facultad delegable por la asamblea es el nombramiento del comité de convivencia. No hay más. Entonces, por eso les hice yo la pregunta al principio. Llevamos 20 años enseñándoles a los administradores y cuántos años enseñándoles a los propietarios para que entiendan que la ley no se acomoda a lo que ellos quieran, sino que ellos tienen que acomodarse a la ley si queremos que las cosas funcionen. Porque si todos nos queremos acomodar a las normas, por eso es que vemos la indisciplina ciudadana en esta época de pandemia. Por eso es que vemos cómo se presentan toda esa serie de problemas tan graves en la propiedad horizontal, porque todo el mundo quiere hacer lo que quiera porque es que yo soy el propietario. Recuerden que el único que limita la propiedad privada es el reglamento de propiedad horizontal con las normas que establece. Por lo tanto, todo propietario debe coger su reglamento, leerlo, colocarlo en práctica. Si tiene ideas a través de su consejo, hagan la actualización del reglamento a lo que quieren todos. Pero eso no, el ser propietario no es una patente de corso para que yo haga lo que yo desee en la propiedad horizontal. Eso quiere decir, doctor Estanislao Rosso, que si nosotros hacemos una mala aprobación de todos estos reglamentos de los cuales ya nos ha venido ilustrando el ingeniero Luis Ochoa, vamos a tener una serie de inconvenientes a nivel jurídico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro reglamento no está elevado a escritura pública? Si el constructor, como lo mencionaba anteriormente el ingeniero, no nos ha entregado ese reglamento debidamente protocolizado ante una notaría, o sea, elevado a escritura pública. ¿Qué sucedería en ese hipotético, doctor Rosso? Bueno, yo creo que Luis Jesús fue bastante claro cuando manifiesta de la obligatoriedad y sobre todo de esa parte vinculante que tiene la escritura cuando ha cumplido con el protocolo y con su solemnidad. Porque no solamente es toda la parte notarial, sino que eventualmente se realice la inscripción en la Oficina de Instrumento y Registro Público. En ese momento y en ese punto, vinculo a la totalidad de los propietarios al cumplimiento de lo establecido en esa escritura que contiene el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Si el constructor no lo hace, primero, no tenemos un reglamento, o al menos lo desconocemos. Segundo, no se puede o no se ha avanzado en el tema de solicitar y de obtener, mediante un acto administrativo, que es la respectiva resolución, la personería jurídica de esa persona jurídica, de ese edificio, de ese conjunto, y nace en derecho. María XY conjunto residencial. No ha nacido. Estará en los papeles y en privado del constructor como propietario inicial, pero realmente no obliga a las partes. Exigirse. Claro, Luis. Yo complementaría en algo, mira. Hay algo que no, para no irnos tan allá, con el reconocimiento de existencia y representación legal de la PH. Yo me iría al momento. Si el señor no protocoliza el reglamento, cuénteme cómo va a escriturar los inmuebles que forman esa propiedad horizontal si no tiene folio de matrícula. Entonces, si yo no tengo folio de matrícula, ¿cómo los escrituro? Y si no los puedo escriturar, ¿cómo pueden desembolsar los créditos de los beneficiarios o los créditos constructor? ¿Sí? O sea, el tema aquí, que un constructor no lo haga, yo honestamente me atrevo a decir que hay un 99% de probabilidades que eso no sea cierto. ¿Sí? Que lo que sucede es, si ustedes recuerdan, los reglamentos, como los dijo Estanislao, son un libro gordo de petete, o sea, una cosa así.
que si yo los inserto en cada escritura, el costo de la escritura será monumental también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja en escritura una nota. El adquiriente declara que conoce, que ha leído y conoce lo definido en el reglamento de propiedad horizontal y se compromete a darle cumplimiento en su totalidad. ¿Cuáles de los propietarios, cuando el notario se sienta frente a ellos y le lee esa cláusula, no pide el reglamento para leerlo? Ahí sí le digo yo, el 99% no lo hacen. ¿Sí? Y seguramente cuando está el administrador provisional, ese 99% está pidiendo copia del reglamento porque no lo tiene. ¿Sí? Y entonces comienza el administrador, vamos a pedir la copia del reglamento, vamos a hacer una cosa, esto nos cuesta tanto dinero. Un abogado me decía, experto en esto, las escrituras públicas son documentos públicos. Si alguien quiere consultar el reglamento, ¿qué hace? Váyase a la notaría donde lo expidió y pida la copia del reglamento. No tienen por qué estar solicitándole que la administración tiene que entregárselo. O sea, mire, yo quiero en esta parte, y voy a retomar como les comenté, la ley 675 es tan clara, que define una estructura de la propiedad horizontal. Una junta de socios o asamblea de propietarios, ¿cierto? Un consejo de administración o junta directiva. Y un administrador que debe fungir como un gerente de una compañía. Tienen unos estatutos que rigen esa empresa. ¿Y cuáles son esos estatutos? El reglamento de propiedad horizontal. Ahí están las funciones del consejo, de la junta de la asamblea, están las funciones del consejo y están las funciones del administrador y del que da la fe pública, que es el revisor fiscal. También tiene la función de algo, del comité de convivencia. Ojo, no el comité de festejos, ni de organizar la fiesta del Día de la Madre, ni de organizar la fiesta de los niños, ni la novena de Navidad. El comité de convivencia es un órgano tan serio y tan indispensable que el artículo 58 de la ley 675 dice que la solución de conflictos estará en cabeza de 2 personas. 1, comité de convivencia o los mecanismos alternos de solución de conflictos, los MAS. Para ese segundo tendremos que acudir a la Procuraduría, Contraloría, Cámara de Comercio o el que sea para hacer una conciliación. El otro es el comité de convivencia. Entonces, la ley es tan clara que le puso a usted junta de socios, junta directiva, gerencia, fe pública o notariado como lo hace el revisor fiscal y fuera de eso le puso un comité que resuelve los problemas y ese cuenta lo que dice la ley. Todas las controversias que surjan entre los propietarios y cualquier órgano de administración serán resueltas por el comité de convivencia. Entonces, ¿por qué pretendemos que el administrador sea el que resuelva los problemas que existen entre el vecino A y el vecino B, cuando eso es una función del comité de convivencia? ¿Por qué queremos que el administrador coja y sancione a la señora del apartamento A porque su perrito se hizo sus necesidades ahí y que tiene que aplicarle la sanción, mejor dicho, como policía de tránsito con un talonario para ponerle la sanción a la propietaria? Recuerden que el artículo 59 dice que para poner sanciones hay que seguir un debido proceso. Y ese debido proceso arranca notificación. Luego, si es reincidente, se inicia el proceso sancionatorio. ¿Y quién es el que sanciona? Ni siquiera el administrador. El Consejo de Administración es el que aprueba la sanción. Y tienen una segunda instancia al infractor. ¿Cuál? La Asamblea de Propietarios. Entonces, pretender que el administrador le resuelva los problemas entre los propietarios, pretender que el administrador sea el policía que anda persiguiendo para ponerle sanciones a todos, son las creencias de las comunidades que desvirtúan la función real del administrador y realmente pueden llegar en determinado momento a impedir que el administrador haga su trabajo. ¿Sí? Ingeniero, aquí veo yo que hay una gran vacío, hay un gran espacio que de pronto nosotros no tenemos claro y que yo considero que la señora pastora nos lo puede empezar a aclarar. Dentro de esa serie de manuales, de procedimientos, de protocolos que nosotros debemos tener en cuenta, está la renovación, la actualización de toda esa serie de protocolos.
o se pueden conservar como una camisa de fuerza durante el transcurso del tiempo de manera indefinida. Hay que actualizarlos. Usted nos ilustrará, por favor, señora pastora. Sí, señor. Precisamente hay una cosa que dice que la necesidad es la madre del ingenio. ¿Por qué? Porque actualizar el reglamento de propiedad horizontal conlleva mucho gasto. Conlleva, primero, las personas que lo van a preparar, como don Luis dice, el consejo no debe ser, sí, pero el consejo se tiene que ensuciar las manos para crear un borrador y tener una tarea lista para que cuando venga ese experto en propiedad horizontal que nos dé un avalo de lo que hicimos, está bien, que hay que arreglar todo, porque si le damos a ese experto a que nos prepare el reglamento, pues nos va a cobrar un juzgo, en buena palabra colombiana. Entonces, si nosotros como consejo, porque yo soy propietaria también, si nosotros como consejo, como asamblea, hacemos nuestra labor voluntaria y hacemos nuestro manual y hacemos todo para que cuando venga un experto a revisarnos, lo que nos diga, listo, nos vamos para a elevar la escritura pública. Pero bueno, ese es un primer paso que se hace para cualquier manual porque es la economía, porque se tiene que buscar. Entonces, después de que viene ese proceso de llevarlo a la escritura pública, es ahí donde podemos sacar pañuelo y empezar a llorar. Primero, porque si tuviste que pagar a un perito para que te hiciera un manual o te ayudara a hacer el manual, eso es un costo grande. Segundo, si tuviste que hacer la notarización y todas esas cosas que se hacen para levantarlo a escritura pública, ese es otro costo. Tercero, hasta el 2018, no recuerdo la palabra como tal o la exigencia como tal que se hace para esa renovación, y es que a cada casa, a cada vivienda se le cobra 1%, que son, en el 2018 estaba en 125.000 pesos por cada copropiedad. Entonces imagínense, las copropiedades que hay 400 viviendas tendrían que pagar 50.400.000 pesos para esa renovación. Entonces, por eso, don Luis, es que nos tocó crear bajo la ley lo que es el acuerdo entre vecinos, un acuerdo porque no tenemos dinero, mayoría de las copropiedades no tienen dinero para esa renovación, para elevar a escritura pública una enmienda a ese reglamento de propiedad horizontal. Bueno, aquí es donde yo encuentro que hay alguna serie de situaciones que nos van a ayudar a conversar y vamos a ilustrarlas. Pero para comenzar, le quiero recordar a toda nuestra distinguida audiencia de este espacio que se transmite a través de La Voz de Mi Barrio 7 y que lleva por nombre Propiedad Horizontal al Día, que hay un correo en donde pueden expresarse todos y cada uno de sus interrogantes. Este correo es propiedadhorizontalaldiaradio@gmail.com. Lo voy a repetir de pronto un poco más despacio para que todos tomemos nota de este correo. Es propiedadhorizontalaldiaradio@gmail.com. Allí nosotros, los organizadores de este espacio, Propiedad Horizontal al Día, estaremos teniendo en cuenta todas las inquietudes que se estén presentando a nivel de nuestra audiencia. En este momento vamos a ir a escuchar una breve pausa, un break que nos estamos mereciendo todos nosotros para poder tomarnos un refrigerio que va por cortesía de todos y cada uno de nosotros en nuestras casas. Así que, por favor, vámonos 2 minutos de descanso. Yo pago. Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Muy bien. Muy interesante la temática, muy interesante. Les están dejando mensajes.
Les dejaron mensajes en el chat de la página, la idea es que den esos saludos, que le respondan a la gente, porque si no la gente va a pensar que es un pregrabado porque no les ponen atención. Entonces ahí Sí, está señora. publicado para que Tú, saluden. tú, por favor, nos puedes enviar esos saludos a través del chat de la plataforma para que los podamos enviar al aire. Del chat de la plataforma ya. Ahorita a Sí, partir ahorita de esta pausa voy a entrar, voy a enlazar ya no por el celular, que en este momento lo tenía en el celular, sino que voy a sí. enlazarme de una vez en el equipo de la emisora. Entonces eso me facilita el copy-pegue. Vale, sí, señora. Listo, gracias. Listo. Ahí Ah, pero ya. voy a mirar si me deja porque en el de la emisora no puedo ampliarla, no puedo poner la página, porque si no el sonido se vuelve envolvente lo que sale con lo que entra. Sí, si no le Ya. tocaría, ¿sabe qué? Si, No me deja. si quiere, Toca que allá Por ustedes WhatsApp, entren a la... por eso, le por iba a sugerir WhatsApp. eso. Los selecciona y se los envía, no sé, a Jorge y Jorge los sube a la plataforma de Zoom. Sí, esa es la idea, sí, señor. Bueno, Bueno, ¿cómo se siente, ingeniero? ¿Cómo vamos hasta el momento? pues me parece chévere la que existan opiniones en contrario y exista disenso, que eso incentiva la formación de un criterio. Infortunadamente yo no comparto el tema de que en propiedad horizontal todos somos pobres y entonces no hagamos nada porque es que no tenemos plata. Yo no comparto eso. De Cuando tú acuerdo. compras en propiedad horizontal, tienes que saber que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar expensas comunes, tienes que hacerle mantenimiento. Es como el que se compra un carro, tiene que pagar el impuesto anual, tiene que pagarle el impuesto, el SOA, tiene que pagar la certificación del vehículo, tiene que mandarlo a hacerle mantenimiento, tiene que lavarlo, tiene que echarle gasolina, aceite. Todo eso también hay que hacerlo en la propiedad horizontal. Yo no comparto realmente eso porque creo que esa es la función de la propiedad horizontal. Y la mayoría de los problemas se escudan en eso. Entre más son, sí, yo sé que son 50 millones de pesos, por eso la comunidad tiene que ser inteligente. Cuando va a hacer esa reforma, incluir todo lo que más se pueda. El reglamento de uso de los bienes comunes, el reglamento de cartera, el reglamento de habeas data, las políticas contables, los reglamentos, no sé, de manejo de residuos sólidos, todo, hacer un estudio y meter Ingeniero, todas las modificaciones. qué pena que lo interrumpa, pero eso es tema para que lo tratemos al aire. Sí, porque ahorita estamos en privado y pues la audiencia, que es la que nosotros pretendemos ilustrar, se quedaría en la luna. Señora Pastora, cuénteme por favor cómo se ha sentido hasta el momento, sin entrar en materia, por favor. No, pues Perdón. es que eso también lo que yo tenía que decir, lo tengo que decir también cuando estemos al aire, porque es una felicitación al nuevo programa de radio que está espectacular. Gracias. Yo lo digo aquí, lo digo al aire. Yo comparto Acá. el criterio de Luis Jesús. Y además es impresionante que yo diga, no tengo con qué pagar la cuota, pero no me frieguen. Llega uno el sábado, el domingo, el mismo viernes, y va entrando televisor de las últimas pulgadas más grande. Va llegando la caja de aguardiente, la caneca de cerveza, y uno, miércoles, es el que no paga. O es el berraco que llega en el carro borracho, me lo parquea mal y se hizo pipí en el parqueadero porque llegó hincho, pero no paga. El Perfecto. ejemplo de eso, y que no vieron realmente la realidad de las cosas, porque el tema no era llenaron los locales el día sin IVA. No, no es que no De había plata. acuerdo. No hicieron un análisis económico y muchos de los economistas se rompieron. Qué pena. Por eso, la plata estaba porque estaba entrada Semana Santa, se pidieron créditos al sistema financiero para compra de casa y de muchas cosas y venían vacaciones de mitad de año. Entonces, Y qué pena. cartera, y las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, Luis, sí, señor. Entonces, el que no ve la realidad financiera y la realidad económica de la PH dice un momento. Y es Bueno, cierto. perdón, le interrumpo, Estanislao. Marta Lucía, supongo yo que ya ahorita después de las 3 vamos a entrar contigo. En el momento vamos a tratar de dilucidar esta temática que estamos tratando nosotros en el momento y luego continuaremos hablando sobre el artículo de nuestro querido amigo, el doctor Ramiro Serrano. Y Ponen al día continuamos. cuál es el artículo de Ramiro, qué pena. Ya te lo paso, Doctor ya te lo Rosso, por copio al favor, se lo chat. envía por WhatsApp. Gracias. Estamos pendientes que el máster nos regrese al aire para continuar. Ya Entonces,
Cuando tú digas, Maite, estamos pendientes. Entro yo dando algunos de los saludos que ya me han llegado por plataforma y Ahí te lo acabo de enviar, ahí está en el chat. Gracias. Me mató. Ok. Listo. Estoy pidiendo entrada, cuando apenas autoricen allá la entrada, ya están conectados. Cuando tú digas, Maite. Ya. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia de La Voz de mi Barrio 7 por continuar en la sintonía de este espacio tan importante como lo es la propiedad horizontal al aire. Estamos en este momento conversando muy interesantemente con la señora Pastora Ausaque, con el ingeniero Luis Jesús Ochoa, con el doctor Estanislao Rosso y dentro de poco estaremos escuchando las intervenciones de la señora Marta Lucía Mususú en este tema que estemos tratando el día de hoy, la importancia de los protocolos. Y me complace saludar muy respetuosamente a algunas personas que se han conectado y nos han reportado audiencia. Saludos muy especiales a la señora Vilma Calderón. Vilma está radicada en la ciudad de Ibagué y nos está reportando sintonía. También lo está haciendo la señora Noelí Bustacaro de la ciudad de Cali. Muy placentero para nosotros que estamos originando esta transmisión en la localidad séptima de Bogotá, la localidad de Bosa, el saber que nos están amplificando en temas tan importantes como el que estamos manejando el día de hoy, desde la localidad séptima de Bogotá, la localidad de Bosa, una localidad que está creciendo día a día en los temas de propiedad horizontal en virtud del gran crecimiento de la construcción que ha habido. En este break pudimos estar escuchando algunas impresiones por parte de la señora Pastora, por parte del ingeniero Luis Jesús Ochoa, en donde hay alguna serie de temas que no vienen como en concordancia. Y sin el ánimo de discrepar, me gustaría escuchar en primera instancia a las damas. Señora Pastora, por favor, ¿cuáles esos inconvenientes, entre comillas inconvenientes, porque en realidad son diferencias de opiniones que nos estaba expresando en el momento del break? La escuchamos. Pues no era tanto inconveniente, sino que para mí es un honor que este programa de radio venga a Colombia. Es un programa objetivo, práctico. Es un programa donde yo espero que pasen muchas cosas, como por ejemplo que haya la unión entre todos, sin ningún interés de ninguna clase, sino solamente para enseñarle a la gente que podemos vivir sonriendo, sin hacerle mal a nadie, vivir en sana convivencia. Esa es la meta. Yo creo que ustedes se unen a mí a que esa debe ser la meta de este programa para que podamos estar mucho mejor. Los felicito muchísimo, muchísimo. Y una exhortación, ver cómo ustedes o todos nosotros en unión podemos hacer que más copropietarios, más consejos de administración, más comités de convivencia escuchen estos programas para que se eduquen, porque en las partidas presupuestarias de las copropiedades no hay un presupuesto para educación, no hay nada. Entonces, ver cómo llegar a ellos, porque la pelea y el maltrato y todo hacia los, de parte y parte, pero sobre todo hacia los administradores, es muy fuerte, muy delicado. Hoy recibí una cita de mi amiga cuando la invité a este programa y me dice, y ella es administradora, me dice, no, yo me salgo porque no tolero, me estoy enfermando, ellos me mandan y yo tengo mis principios y yo sé para qué soy administradora, pero entonces, si no estamos en concordancia de lo que tenemos que hacer cada ente de la propiedad horizontal, entonces estamos más perdidos. Y con este programa La Voz de mi Barrio, ojalá, Dios mío, se pueda llegar a toda esa población que no tiene ni idea de lo que pasa cuando compran una propiedad que está regida en el régimen de la propiedad horizontal. Gracias. Bueno, señora Pastora, yo me permito hacerle una corrección con el debido respeto que usted se merece. La emisora se llama La Voz de mi Barrio 7 y el espacio en el cual estamos transmitiendo es
titulado La propiedad horizontal al aire. Sí. Ese es el espacio de crecimiento para toda la persona que está interesada en vivir en propiedad horizontal y sobre todo en capacitarse, lo cual usted lo mencionaba muy acertadamente. La capacitación en propiedad horizontal es algo muy importante y todos nosotros debemos estar atentos a estar al día. Así como lo está el ingeniero Luis Ochoa, que nos manifestaba en el receso que hay algunas cosas que él quisiera aclarar con respecto a la existencia o inexistencia de todos estos protocolos. Y bueno, ingeniero, usted lo puede expresar muchísimo mejor que yo, así que por favor, exprésenos esa opinión diferente a la que se estaba expresando anteriormente. Lo Bueno, escuchamos. mire, yo creo que tenemos en la cabeza tanto administradores como las personas que viven en propiedad horizontal, que vivir en propiedad horizontal es lo más económico que existe en el mundo, ¿sí? Y por eso surgen cosas de que no hacemos X cosas, no le hacemos mantenimiento a la fachada de las cubiertas porque es que no tenemos plata para pagar la expensa común. Ahorita lo expresaba doña Pastora diciendo que pues que hay cosas que valen mucho dinero y que por eso no se hacen. No comparto esa posición. Porque mire, así cuando usted compra en propiedad horizontal es como un vehículo cuando usted lo compra. El vehículo tiene que pagarle el impuesto de rodamiento, el impuesto de vehículos. Tiene que pagarle el SOAT, tiene que pagarle la certificación técnico-mecánica. Fuera de eso tiene que tanquearlo, fuera de eso tiene que cambiarle lubricantes, tiene que hacerle reparaciones. Lo mismo sucede en la propiedad horizontal. Todos pagan impuesto predial, todos pagan las expensas comunes, pero las expensas comunes, el presupuesto, tiene que ser elaborado por el que lo va a ejecutar, no puede ser elaborado por terceros, porque es muy difícil. Miren, miremos lo siguiente, un ejemplo muy sencillo. ¿Quién elabora el presupuesto general de la nación? El que lo va a ejecutar, ¿quién es? El Ministerio de Hacienda. ¿Quién se lo aprueba? El Congreso. En la propiedad horizontal, ¿quién lo elabora? El administrador. ¿Quién lo aprueba? La Asamblea. Es así de sencillo, así funcionan en todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Estamos viendo que nos escudamos en que no tenemos recursos para pagar, pero ustedes se darán cuenta. Mire, en las viviendas nosotros hemos administrado BIS, BIPA, y usted encuentra que apartamentos que valen 60 millones de pesos, los residentes terminan metiéndoles 30 y 40 millones de pesos en reformas y en equipamiento y en todas las cosas, pero no pagan una cuota de 60.000 pesos. ¿Sí? Y cuando se va a hacer el presupuesto, no, eso no le metamos a fachada, eso no le metamos a cubiertas y vámonos a una cuota extra cada 5 años. Y la cuota extra nos vale 200.000 o 400.000 pesos, sobrepasa esto y toca con un quórum especial. O sea, la falta de previsión que está teniendo las comunidades en la propiedad horizontal es lo que está llevando al deterioro de la propiedad horizontal. Ahí no hay administrador que lo administre. Mire, unos consejos que no saben cuáles son sus funciones, ni siquiera han leído el reglamento de propiedad horizontal para saber realmente cuáles son sus funciones. Terminan coadministrando. Y no me refiero a la coadministración, que es un término en el que los dos, de manera mancomunada y como un equipo de trabajo, laboran y administran en función de una comunidad. No, me refiero a la coadministración en usurpar funciones el uno del otro. Como comentaba doña Pastora, que una señora que se va, una amiga, lo que nos decía ahorita, que se retira del conjunto porque es que el consejo le envía y ella sabe que eso no. Entonces, por eso reitero, mire, los administradores llevamos 20 años capacitándonos. Creo que es hora que las personas que viven en propiedad horizontal se capaciten para que sepan realmente qué es lo que compraron. Cuando usted compró en propiedad horizontal, empecemos por esto. La mayoría, por no decir el 70% de los apartamentos o casas son bienes comunes. Ni siquiera son del propietario, son bienes comunes y por lo tanto requieren mantenimiento. Es así de sencillo. Entonces, no entiendo por qué los mantenimientos no se meten adecuadamente en los presupuestos. Ahora que hablamos de la reforma del reglamento, yo no estoy diciendo que cada año estén reformando el reglamento porque eso no tendría ninguna conciencia financiera, ninguna conciencia administrativa y además es una locura. No, por Pero favor, no me vaya a hacer la tira a la perra, sí, estoy al aire. la comunidad puede hacer un estudio y organizarse
y sacar en una sola asamblea, diga usted, al año o a los 2 años de haber recibido el conjunto o el edificio, hacer una sola asamblea donde incluya todos, el reglamento interno de convivencia, todos los reglamentos los incluye en la escritura y hace la escritura. ¿Sí? Pero es que el hecho, yo no puedo argumentar que no tengo plata para no cumplir lo que me manda la ley. O sea, yo no puedo argumentar eso. La única forma en que yo pueda funcionar como edificio, como propiedad horizontal, es tener un reglamento de propiedad horizontal ajustado a mi realidad del conjunto. Yo no puedo seguir administrando con un reglamento de propiedad horizontal cuando el conjunto lleva 35 años de un reglamento que se hizo hace 35 años o que se hizo hace 20 años, que ni siquiera consideraba los protocolos de bioseguridad, ni el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ni las normas de información financiera, ni las normas de manejo de datos, nada. Yo no puedo administrar así. Y lo que yo le digo cuando estoy en mis charlas, que muchas veces algunos colegas me dicen, pero ¿usted por qué es tan radical? ¿Cómo será que las propiedades horizontales se niegan a tomar el seguro que los va a amparar a ellos en caso de un siniestro? ¿A quién se le ocurre eso? Entonces, cuando eso sucede, ¿qué le digo yo al administrador? ¿Sabe qué? Cuando eso suceda, diga adiós, hasta luego, renuncie y váyase. Porque el que está respondiendo es uno. Mire, es que es muy fácil, y voy a hablar como administrador que llevo en esto más de 20 años, es muy fácil para los consejos meterse a tomar decisiones cuando es otro el que responde. En este caso, el que responde es el administrador, y responde civil y penalmente. Entonces es muy fácil que yo como consejo tome todas las decisiones locas que se me ocurran, pero el que responde es otro. Entonces, cuando la gente te quiere responsabilizar de algo que tú sabes que no es adecuado ni es correcto, lo único que hay que hacer es decir hasta luego. Y por eso es que pasa. Yo les hago una pregunta, la segunda pregunta. La primera fue que ¿por qué cuando se capacita a los propietarios? Le hago la segunda pregunta. Si están cambiando de administrador cada 3, 4 o 6 meses, ¿quién es el responsable? ¿Son malos administradores o será un mal consejo? Tienen que Bueno, entrar a evaluar. interesantísimo ese interrogante que usted nos plantea, ingeniero. Y mire que es tan interesante todo lo que estamos hablando todos nosotros en el día de hoy, en este espacio que se origina desde La Voz de Mi Barrio 7, que ya hay otras emisoras que se están vinculando en este momento. Por eso, muy respetuosamente lo interrumpí, ingeniero, para darle mi cordial saludo de bienvenida a toda la comunidad de radio online de Inga, la emisora de la localidad de Engativá. Nos están reportando audiencia y están puntualmente con Mayo Contreras Mejía, que nos está sintonizando y que nos está escuchando, y a quien le envío un cordial y caluroso respeto, saludo y bienvenida a este momento. También le estamos enviando nuestros cordiales saludos a Madeleine, la señora Madeleine, quien nos amplifica desde Ibagué, al señor Miguel Leal en la localidad de Usme, nada menos ni nada más que a la señora Loida Cristancho, que nos está amplificando en Zipaquirá, al igual que Doris Sánchez en la localidad de Suba, concretamente en la zona de La Campiña. Y estamos mirando también que la señora Rocío Vivas nos está amplificando desde la ciudad, desde el municipio de Jamundí en el Valle. Ahora vamos a ver cómo el señor Estanislao Rosso nos va a continuar amplificando, complementando, agrandando esos conocimientos que nos estaba impartiendo usted, ingeniero. Bienvenido, señor Rosso, nuevamente. Lo escuchamos. Bueno, Jorge Enrique, comparto plenamente lo manifestado por el ingeniero Luis Jesús Ochoa. Uno, en la propiedad horizontal ve, primero, la falta de planeación o una planeación mal direccionada respecto de los recursos, y en muchos casos el desconocimiento del propietario de esa obligación de aportar para el mantenimiento, conservación, preservación y demás, como dice la ley 675, de esa persona jurídica. Caminamos, Luis, y vemos por los barrios en determinadas épocas, en especial en diciembre, que las familias muy organizadamente pintan sus fachadas,
arreglan las rejas de los vidrios. Lo mismo requiere la propiedad horizontal. Ser pintada, ser arreglada, la rejita es lo perimetral. Y si destinamos recursos para nuestra casa en el barrio, ¿por qué no lo vamos a hacer para nuestra casa, para nuestro apartamento, para nuestro local, en una propiedad horizontal? Ahora, eso sí voy a hacer claridad de que no son todos en la PH, pero sí hemos visto, llega uno a visitar al administrador, a la administradora, revisa uno la cartera, un viernes, un sábado, y la persona de la pachanga eterna en la propiedad horizontal cada fin de semana es el moroso y está en lista de mora. Debe 2, 3, 4 millones de pesos, pero me disculpan, para el aguardientico, para por la pochulita, para eso sí hay, pero para cuidar su propio patrimonio, porque es que la propiedad horizontal hace parte de su patrimonio, la belleza, la parte estética, el estado de conservación de las áreas comunes, no hay un centavo. Entonces, miren, realmente acudo a que reflexionemos y que la culpa no es en muchos casos del administrador que no cobra, sino que soy muy conchudo y no pago. En otros, uno entiende las situaciones de carácter económico, las situaciones de carácter laboral, me quedé sin empleo, falleció un familiar, y es ahí donde también el administrador debe entrar a evaluar dentro de un contexto social y cultural el cómo voy a realizar el cobro, pero sin dejar de hacerlo. Somos colombianos, el país del Sagrado Corazón de Jesús. A todo le encontramos pero también a todo le encontramos solución. Aportémosle a nuestro patrimonio, aportémosle a nuestra comunidad, porque incluso cuando en Medellín se podían hacer las marranadas, que las acabaron por tema sanitario, pues hombre, todo el mundo aportaba. Hagamos una marranada por la propiedad horizontal y aportemos lo que por ley nos corresponde. Entonces, comparto, haciendo esa salvedad desde la parte social y cultural, por completo el concepto suyo, hombre Luis, porque es cierto. No, es más, yo lo complementaría con algo, Estanislao, y es lo siguiente, mire. Vuelvo y insisto en la primera pregunta e insisto en la segunda pregunta. ¿Sí? Efectivamente, hay tres actores, o mejor dos actores reales en la propiedad horizontal. Reales, permanentes. Uno, el administrador, y dos, la comunidad. La comunidad presente como asamblea o la comunidad presente como consejo de administración o como comité de convivencia. Comunidad y administrador. Yo me sorprendo mucho cuando llegan a las asambleas y los propietarios dicen que el apartamento se ha desvalorizado por culpa del administrador por una mala gestión. Pero se pregunta uno, ¿quién aprueba el presupuesto? ¿Será que yo mismo me lo apruebo o me lo aprueba en la asamblea? ¿Sí? Que se ha desvalorizado la propiedad horizontal porque resulta que no se mantiene aseada, pero hay aseadoras todo el tiempo, pero los propietarios botan la basura en cualquier parte, entonces la culpa es del administrador. Yo, como le dije una vez, hace como unos 15 años a un conjunto, le decía, mire, si ustedes quieren vivir como en un hotel, que siempre que salen de su habitación encuentran todo cristalino y pulcro, perfecto. Aquí está la totuma. Comiencen todos a aportar y tenemos hacia ahora 24 horas, tenemos guardas 24 horas, es más, hasta inclusive les coloco un conserje para que le lleve la correspondencia al apartamento y los domicilios, para que ustedes se sientan como una... Pero aporten, es que aquí todos aportan. La comunidad tiene que aportar lo que se necesita para funcionar. Entonces, si usted comienza a mirar todas estas fallas, el que no nos educamos, el que creemos que el administrador es el que resuelve los conflictos entre vecinos, el que creemos que el administrador es el que debe sancionar a los infractores, si creemos que es que el administrador es el que debe hacer todo, sí, simplemente, como lo dice el doctor Ramiro Serrano en su artículo del día de hoy, simplemente es que la gente no conoce las funciones reales del administrador. No es que el administrador no las conozca, él las conoce. El que no la conoce es la misma comunidad. Es ahí donde comienza el problema. Entonces tenemos que inclinarnos a formar a las comunidades, a enseñarles realmente lo que es. Y debemos, lo que yo sí me atrevo a decir, lo vengo diciendo, yo primero fui ingeniero civil y fui constructor, por eso hablo desde los dos lados de la línea. Lo primero que tiene que hacer la gente es entender que vivir en propiedad horizontal tiene muchísimos compromisos con mi unidad privada,
compromisos con las unidades privadas de los demás y compromisos con lo que es de todos. Y no puedo negar ni esquivar ninguno. Entonces, cuando vaya a comprar en propiedad horizontal, tome acertadamente su decisión. Mire el reglamento, pídale a la fiducia, que usted va a ser un beneficiario diario, pídale que le mande el proyecto de reglamento para que usted lo estudie. Y si no está de acuerdo con el reglamento, si no me siento capaz financieramente de cumplir las obligaciones que allí están, tengo que tomar dos decisiones, una de dos decisiones. O una, me esfuerzo más para cumplirlas, o simplemente me retiro porque no puedo cumplirlas. Pero yo no puedo pretender convertirme en una carga de los vecinos únicamente bajo la premisa de que no tengo cómo pagar. Bueno, ingeniero, interesante su disertación, pero usted me está hablando de una serie de nuevos reglamentos, de nuevos parámetros de comportamiento. Aquí es donde el doctor Estanislao Rosso y posteriormente la señora Pastora nos van a hacer claridad. Eso quiere decir que inclusive para transitar por las zonas comunes del conjunto, yo tengo que ceñirme a una serie de reglamentos. Doctor Rosso, eso me parece como que ya es extralimitarse. Jorge, mira, no se está hablando realmente de algo nuevo. Si nosotros cogemos y desbaratamos un reglamento de propiedad horizontal, y bien decía Luis, hombre, vamos por procesos, protocolos, manuales, reglamento. Eso es el reglamento de la propiedad horizontal. Me está diciendo a mi administrador, le está diciendo al consejo de administración, a ese cuerpo colegiado y al máximo órgano, la asamblea, momentico, los protocolos y el proceso para que esta persona jurídica se mantenga, se alimente, se nutra. ¿Y dónde viene determinado? Pues en el reglamento de la propiedad horizontal. Ahí dice, debo pagar, de qué forma debo pagar, quién me cobra, determinen los tiempos de cobro, los mecanismos. Si no, nos vamos para esa etapa preprocesal y etapa procesal, como bien dice el doctor Andrés Martínez Díaz. ¿Ve? Pero no que se llamaba reglamento, ni siquiera conocemos el reglamento. Ahora, tenemos protocolos y procesos contables, tenemos un proceso y unos protocolos de vigilancia y seguridad privada. Luis Jesús decía al principio, IF, seguridad y salud en el trabajo, tratamiento y protección de datos. Señores, protocolos y procesos. Ahora, hablamos de un proceso constructivo, de una normativa técnica en Colombia, de un manual de construcción, de una norma de sismoresistencia, ¿qué es lo que trae en su interior, en su estructura? Procesos, protocolos, procedimientos, tareas, actividades, registros, evidencias. Luis Jesús dijo, el paso a paso. Los invito a que realmente vayan y accedan a la lectura del reglamento de la propiedad horizontal. No vamos a pedir el libro gordo desde el momento del desenglobe, del globo de mayor extensión, el total de los folios de matrícula independiente, la parte de Hacienda, el pago de los impuestos, etcétera, sino la sujeción de la persona jurídica a la ley 675. Y ahí vamos a hablar. Ahora, no nos podemos hacer los desentendidos porque hay un protocolo que muchísimos hemos olvidado, y lo decía bien el doctor Julio Flores en Venezuela a través de su emisora, y es, ¿cuál? Respecto de modales, respecto de decencia, respecto de valores. ¿Me recuerdas, Luis, el nombre de ese hermoso documento, de ese hermoso libro? La urbanidad de Carreño. La urbanidad de Carreño, de ese autor venezolano, del cual todos tuvimos conocimiento, y al menos Sí, a mí en la yo época sí lo del tuve. colegio, Sí, los sacerdotes no lo daban. sí. En una época el catecismo del padre Astete, y que hoy en día lo toman a modo de burla, y el sí señor, el por favor, el gracias, el dirigirnos con respeto a la persona que es mayor, todo eso se perdió. Algo se está recuperando en la norma técnica sectorial SI05 en cuanto a la conducta y el respeto que debe tener el administrador, pero no solamente el administrador, el consejo de administración, los proveedores y todos en general, porque desafortunadamente una crisis real, y que esta sí lleva, no sé, Luis, 20 o tal vez ya cumple también los 72 años, es la falta de respeto que nos tenemos entre todos cuando vivimos en propiedad horizontal.
la falta de respeto hacia aquel que paga puntual su cuota de administración, a pesar de que el reglamento contempla el protocolo, el proceso y lo demás. Asimismo, el protocolo y los procesos de cómo usar el parqueadero. Pero como yo soy el chico rebelde de 48 o 50 años, en moto último modelo, la parqueo sobre el paso o acabé con una zona verde, que era una zona común de uso exclusivo, llamada antejardín, le eché cemento, le eché baldosa y hagan lo que quieran porque yo soy la ley. No, y es más, y complemento una cosa a lo que decía Jorge Enrique, no es que el administrador se esté sobrepasando en sus funciones. Recuerda la ley antitabaco. No se puede circular por los bienes comunes de la propiedad horizontal consumiendo tabaco, ni que se genere, ni tampoco es permitido consumir tabaco en las unidades privadas si el humo afecta a los vecinos. O sea, es que ni siquiera se lo inventó el administrador. Si usted comienza a mirar todas las leyes que rigen la propiedad horizontal, que ya vamos en 103, como dice el doctor Andrés Martínez Díaz, la araña legal de la propiedad horizontal, que es todo un régimen. La ley 675 es solamente una, solamente la ley antitabaco. Si alguien va fumando, él no puede circular fumando en los bienes comunes. No se lo inventó el administrador, fue el Estado. No se pueden consumir bebidas embriagantes en los bienes comunes, no se lo inventó el administrador, fue el Estado. ¿Sí? Si usted va y usted arroja, si usted mira las leyes de saneamiento urbano y las leyes de limpieza y asepsia, habla de que usted no puede estar botando basura en cualquier sitio, sino en los elementos que se han destinado para ello, las canecas. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, no es el administrador el que se los inventa, ha sido el Estado. Y como se ha globalizado tanto las cosas, es lo que se usa en muchos países. Pero aquí todavía seguimos pensando que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, para yo, su merced. Para yo, su persona. Eso es muy Sí, cierto, ingeniero. Y así, sin ánimo de incomodar a nadie, es como nos tenemos que referir a todos nosotros. Pero estábamos esperando la intervención de la señora pastora sí, con discúlpeme, respecto pastor. a los protocolos. Es importante toda esta creación, la actualización de estos reglamentos. ¿Qué tan importante es? Usted Como nos le iba a dije, hablar al como respecto. dije desde el principio, lamentablemente estamos acostumbrados a usar nuestro libre albedrío en contra de todo el mundo y a favor solo mío. Uy, me salió en verso. Y eso debe ser que estoy pensando en el almuerzo. Usamos mal el libre albedrío, usamos mal el sentido común, lamentablemente, porque esto es cuestión de un buen libre albedrío y un buen sentido común. Si yo veo que algo me puede causar daño, tengo que ver que lo que yo haga también puede causarle daño a otros. Es mirar ese equilibrio entre todos, pero no es la realidad de la humanidad. La humanidad requiere reglas, requiere controles, requiere todo para poder vivir apropiadamente en una sana convivencia. Y por eso los manuales y por eso todo eso, para poder estar. Y mi experiencia, porque uno no puede hablar de nada si no ha pasado por una pequeña experiencia. Llevo 40 años viviendo en propiedad horizontal. Y gracias a Dios me rodea la convivencia, pues porque debe ser que uno promueve convivencia, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, uno tiene que ayudar en la copropiedad en la realización de todas las tareas, empoderarse como copropietario para colaborar en que todas estas tareas se lleven a cabo, en que nuestros manuales salgan bien, en que el administrador está haciendo su tarea bien y tengo que ser objetiva. No puedo, porque es que a veces la gente por bobadas critica y entonces una crítica pequeñita, o sea, hay alguien que se ha portado toda la vida excelente, ¿verdad? Y ha hecho cosas maravillosas y de momento le cae una crítica chiquitita y esa persona pasa a la página de Cheo. Y lamentablemente estamos en eso, entonces por eso nos toca reglamentar y por eso nos toca vivir así. Y como don Luis dice, sí, hay que invertir, pero ¿qué pasa? No se invierte, entonces hay que tomar estas medidas. Y la experiencia mía es que la gente, las comunidades que han desarrollado sus manuales de convivencia mínimos, muy buenos, con apoyo profesional y también de ellos mismos, les ha ido bien, han generado una convivencia.
porque tienen que respetar una regla en la que todos estuvimos en acuerdo de seguir. Correcto, señora pastora, muchísimas gracias por esa aclaración que es muy, pero muy válida. Y esa aclaración me lleva a hacer memoria que hace un rato estábamos pendientes de escuchar a la señora Marta Lucía Mususú, quien nos va a ilustrar, nos va a aclarar si en la parte financiera, ella como revisora fiscal, como contadora pública, considera que sean necesarios el que se lleven protocolos para el manejo de los dineros, para la erogación de los mismos. ¿Qué tan importantes pueden ser estos dineros en esta área? Señora Marta Lucía, por favor active su micrófono y tendremos el gusto de escucharla. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Enrique, gracias. Sí, Jorge Enrique, importantísimos los protocolos. De hecho, que parte de los protocolos para la parte financiera en propiedad horizontal venían ya escritos desde tiempo atrás y fueron ratificados ahorita con la aplicación de las NIF. Entonces, los protocolos en la propiedad horizontal, en la parte administrativa y financiera, no son un tema nuevo, como lo vienen mencionando ustedes. Ninguno de estos temas es nuevo, no son temas que hemos dejado de lado, que nosotros mismos como contadores, como revisores fiscales, hemos permitido que no se cumplan. No somos exigentes al hacerlo. Por ejemplo, tomamos copropiedades donde en este momento, a estas alturas de la vida, hay administradores que no tienen libros oficiales registrados, siendo que para que mi contabilidad sea un medio probatorio, obligatoriamente debo tener los libros oficiales registrados en copropiedades de uso residencial ante la DIAN. Entonces, sí hay una serie de protocolos que la copropiedad debe cumplir y no se están haciendo. Llegan los administradores cuando hay cambio de administrador y llegan a cambiar las políticas de pago. Ah, no, es que yo estoy acostumbrado a que si hay plata pago, así no, pago el 15, así no me hayan terminado de prestar el servicio de vigilancia que me lo prestan de 1 al 30. Llegan a hacer modificaciones, ah, no, es que yo no saco lo del fondo imprevisto, sino a 31 de diciembre de cada año coloco el 100% de los recursos, cuando la norma me dice, del porcentaje de los ingresos tome el 1% para su fondo de imprevistos, no le está dando una opción, le está dando un mandato. Entonces, al existir todas estas inconsistencias, nosotros como revisores fiscales fallamos, nosotros como contadores fallamos, porque es que yo también tengo una responsabilidad cuando digito la información contable en la copropiedad, no solamente porque el numeral quinto del artículo 51 de la ley 675 diga que la contabilidad es responsabilidad del administrador, yo como contador, me echo a la locha y como no es mi responsabilidad, ojo, porque es que yo como contador tengo que certificar, como revisor fiscal tengo que dictaminar. Entonces, por eso la importancia cuando nosotros recibimos nuestro paquete de estados financieros en la asamblea, palabras bobas que uno diría no tienen trascendencia, pero revisemos en la página de la Junta Central de Contadores cuántos colegas hay sancionados porque debajo de su firma omitieron colocar estados financieros certificados y cuando actuó como revisor fiscal dictaminado. ¿Cuántos sancionados hay? Entonces, sí hay una serie de protocolos que se deben cumplir. Hay protocolos para el manejo de la caja menor, hay protocolos para el manejo de las transacciones financieras ante el banco. Si tengo un recaudo, si tengo la captación de recursos por recaudo, cómo se hace la inscripción, cómo se le da el código para que la persona registre ante el banco y yo cómo lo voy a recibir de la entidad financiera. Hay protocolos de cómo debo girar, cada cuánto debo, en qué fecha hago corte del recibo de facturas para poder emitir mis pagos en forma responsable, no que como estoy todos los días yendo al conjunto, entonces todos los días cojo a pagar. No, hay procesos que se deben implementar y en la mayoría de las propiedades horizontales no se tienen esos procesos. Es una falla en la gestión documental, se hacen las cosas porque se vienen haciendo así y así han funcionado por costumbre, pero que se trabaje con gestión documental, que se trabaje en planes de trabajo específicos, hay demasiada deficiencia en la propiedad horizontal. Es Bueno, más, si me permites, Jorge, yo complementaría algo.
Siga. Excelente lo que dice Marta Lucía. Pero mire, regreso al mismo tema. Pues te vas a encontrar seguramente, no sé si te ha pasado, que tienen protocolos para la realización de los pagos. Obviamente existe una firma del consejo y la firma del administrador, pero el consejero decidió no pagar en las fechas previstas violando el protocolo y así quedó todo el tema. Pero el que tiene que enfrentar los incumplimientos, las amenazas de cobro de intereses y demás es el administrador. Entonces volvemos a lo mismo. Mientras no capacitemos a los miembros de los consejos, que así como para el administrador existen unas obligaciones para ellos también, es imposible que esto pueda funcionar correctamente porque dependemos de pasiones, dependemos de situaciones o pensamientos personales y no de la objetividad en la que se debe manejar una propiedad horizontal. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría que aclaráramos. La verdad, ya me estoy volviendo con ustedes, voy a volverme cliente de la droguería para consumir bastante acetaminofén, porque caramba, esto me está generando un dolor de cabeza. Veo que vivir en propiedad horizontal como que es supremamente enredado. Para comenzar, doctor Rosso, por favor, acláreme una cosa. Hay manuales, hay reglamentos, hay protocolos. ¿Qué es qué y qué tengo que hacer caso yo en propiedad horizontal como residente? Vivo en propiedad horizontal, pero yo no sé qué es un protocolo, qué es un manual, qué es un reglamento, qué es lo que es más importante y qué sería lo que tengo que hacerle caso, qué no le puedo hacer caso o me toca obedecer a todo. Por favor, doctor, ilústreme usted porque definitivamente voy a comprar una caja de ibuprofeno como mínimo. Bueno, la cima, la cúspide o la parte más alta de la pirámide, sin lugar a duda, es para el reglamento de la propiedad horizontal. No seguir confundiendo, y bien decía Luis, yo digo el mal llamado manual de convivencia, como si fuera nuestro norte. Eso no quiere decir que la convivencia no sea importante, pero es el manual, perdón, el reglamento de la propiedad horizontal, donde debo consignar absolutamente todo. Lo otro, un acuerdo de vecinos, de cómo tratarnos, de cómo respetarnos, bienvenido sea. Además, más en estos tiempos donde incluso se ha perdido el respeto por papá y mamá. Pero es el reglamento de la propiedad horizontal el que me contiene la totalidad de protocolos, la totalidad de reglamentación interna. Y en el momento del debido proceso sancionatorio, bien mencionaba Luis el artículo 59, pero yo lo hago extensivo, del 59 al 62, que dice, de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal, según el reglamento de propiedad horizontal, y vamos a encontrar el 15, el 19, el 20 y tantos, reglamento, y en ningún momento el legislador, ni siquiera en la parte emotiva, el proyecto de ley, hablemos de manual de convivencia. ¿Vale? Entonces, si yo quiero tener, porque también hay, en cierta medida hay que darle el gusto al gusto y no ser parte de los conflictos, para aquellas personas que en su momento fueron consejeros, para aquellas personas que llegaron abiertamente y dijeron, quiero constituir el comité de convivencia, explicarles proceso de pedagogía, un proceso continuo, progresivo, arduo de educación, y decirles, perfecto, ¿quieren ese documento que lleve por nombre Manual de Convivencia? Revisemos el reglamento, si está completo, avancemos en completar el reglamento y que la ley 675 establece cómo vamos y cuál es el paso a paso para llegar a la reforma. Y luego extraemos todas esas normas de convivencia, manifestamos las sanciones de conformidad o en concordancia con los artículos tales y tales del reglamento de la propiedad horizontal. Y bienvenidos. Y estamos con un manual de convivencia que se extrae de ¿qué? Del reglamento de propiedad horizontal, que es obligatorio, que es vinculante, y lo voy a llamar el reglamento interno de bolsillo, con el que voy para arriba y para abajo. Y vamos a atender todos los problemas, incluso aquellas conductas contrarias a la convivencia y a la tolerancia que se encuentran en la ley 1801 de 2016, nuestro Código Nacional de Policía. Entonces, ahí sí
bienvenidos, qué maravilla, pero yo creo que el país horizontal debe entrar a revisar en inmensa mayoría los reglamentos de la propiedad horizontal, porque es el colmo que encontremos incluso términos de la legislación española, ley orgánica, y uno, oh, carambas, que encontremos el decreto real, encuentro legislación incluso y citas de normatividad argentina, Luis. Por favor, aquí Por estamos jugando. favor. Pero miremos, Todavía. tocas Siga, un tema, ingeniero. tocas un tema importante, Stanislao. En Colombia he escuchado mucha gente que dice que la ley 675 tiene vacíos, que la ley 675 hay que reformarla, que hay que cambiarla. Pero mire lo chistoso. La ley 675 fue la base para crear la ley 31 del 2010 en Panamá. Fue básica para reformar el Código Civil, incluyendo la propiedad horizontal en el Código Civil argentino. Ha sido la base para crear la ley de propiedad horizontal en El Salvador. O sea, es tan mala y tiene tantos vacíos que nos la están copiando. Y nos la están copiando porque es muy clara en lo que se debe manejar. Pero digamos, eso que dice Stanislao es muy cierto. Mire, esto, hemos considerado que el reglamento es una escritura más que se guarda por allá en el baúl donde tenemos la escritura del apartamento y allá queda. Es más, ahora con la virtualidad y la tecnología, ya ni siquiera necesito un libro de bolsillo, ya puedo cargar en mi celular el reglamento completo, no importa la cantidad de hojas, puedo hacer búsquedas, puedo hacer todo lo que yo desee, sin necesidad de andar cargando nada, solamente mi celular. Pero ¿cuántas personas tienen en su celular el reglamento del edificio donde viven? El reglamento interno. Ah, no, pero eso sí tenemos todas las historias, los chistes de Facebook, los memes, todo ese tipo de cosas. Eso sí lo cargamos y lo guardamos, pero lo que realmente nos involucra, esa parte sí no. Nos Eso es muy reímos. cierto, ingeniero. Usted tiene muchísima razón y es ahí donde vamos a ver qué tan importante es que actualicemos esos manuales, esos reglamentos. Pero ahí es donde la señora pastora nos va a decir qué tan importante es que estos reglamentos estén activos mediante una actualización y quiénes serían los profesionales llamados a efectuar, a realizar estas actualizaciones. Pastora, Señor, regálame un minutico, por no te favor, preocupes. porque no quiero perder el hilo. Bueno, Marta Lucía Mususú nos hablaba de la parte contable y aún la información que Marta nos presentó muy completa y muchos se seguirán preguntando, ¿por qué protocolos? ¿Por qué procesos? ¿Dónde más los encontramos? Las políticas contables que establece NIF, el cobro de cartera, se nos están olvidando las NIAs y las NICs y esa obligación que tiene el contador de presentar un manual ético y un manual de calidad, se hace persona natural o empresa, hablo de persona jurídica, para poder prestar sus servicios y que recordemos que reciben una visita para ver realmente el cumplimiento en estos términos. Y la responsabilidad de la que Marta Lucía hablaba es muy cierta. Y muchos preguntarán, pero ¿dónde está esa responsabilidad del contador en cumplimiento de sus funciones? En el artículo 34 de la Ley 43 de 1990. Responsable en levantar la información respecto de la norma contable. Hoy en día responsable la 300, la 320, la 550 para la presentación de los informes del contador o del revisor fiscal. Qué importante es y nos atamos a protocolos y estoy seguro que cada actividad, cada tarea en la propiedad horizontal está atada a protocolos y a pasos a pasos. Te agradezco, pastora, la no, señor. intromisión y que me regalaras el minuto. Gracias. Se pasó, pero bueno. La mentira. Normal, normal. Don Jorge, precisamente los manuales son su acetaminofén, porque le evitan miles de dolores de cabeza. ¿Qué pasa? Todos los administradores, si fuéramos los administradores de propiedad horizontal, todos fuéramos iguales, excelente. Pero todos tenemos nuestra metodología. ¿Qué pasa? Que no, yo como copropietaria, como asamblea, yo no puedo esperar que alguien venga y me ponga
¿cómo es la palabra? Su metodología. Yo no puedo esperar que vengan y con mi copropiedad hagan lo que quieran, no. Yo le tengo a ese administrador todos los manuales, reglamentos y toda la forma como se dirige esa copropiedad. Entonces el administrador no va a tener problema en ejecutar cada cosa porque ya todo está escrito. Y si no está escrito, pues, entonces yo les recomiendo que lo escriban, porque el protocolo tal dice tal cosa y le falta aquello. Entonces ahí entra a la mejora de lo que es la convivencia. Si no hay protocolo, si no hay nada, el que llega con su cartilla debajo del brazo y hasta ahí llegamos porque es el que va a dirigir y va a hacer todo. En cambio, si como copropiedad, como asamblea, tenemos establecido nuestro sistema de manejo y de diario para nuestra copropiedad, no va a haber ningún problema porque lo conoce todo el mundo y porque sabemos lo que le corresponde a cada uno. Bueno, sí, lamentablemente dentro de la gran gama de protocolos que todos y cada uno de nosotros debemos seguir, está el protocolo del tiempo. Entramos en este momento en la recta final de nuestro programa y lamentablemente estamos supeditados al cumplimiento de ese parámetro, de ese reglamento. Y es así como de pronto saliéndome un poquito del tema, le voy a pedir a la señora Marta Lucía Mususú que nos comente qué tan importante y qué tanta aplicación tiene el proceso sancionatorio y por lo tanto el movimiento de dineros en la aplicación de todas estas sanciones que de acuerdo con la columna de nuestro querido amigo y muy respetado abogado, el doctor Ramiro Serrano, está hablando hoy en que la convivencia, los ruidos, las mascotas son los generadores número uno de problemas dentro de la copropiedad. ¿Qué tan importante y qué tanto peso tienen estos reglamentos, señora Marta Lucía? Pues en la parte financiera, con respecto a esos reglamentos, pues es muy mínima la actuación. Pero sí en la parte de convivencia, como revisor fiscal lo noto, y como lo menciona Ramiro Serrano, si el desconocimiento de la comunidad sobre quién tiene que manejar el problema de convivencia, siempre se lo trasladan al administrador desconociendo que esa no hace parte de sus funciones, como lo menciona Ramiro, es que revisamos las 14 funciones que tiene el administrador y por ninguna parte dice solucionar problemas entre vecinos. Para eso nombramos una comisión de convivencia que tiene los mecanismos, los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, cuando no sabemos enfocar, cuando no capacitamos y no formamos a nuestra comunidad, pues de ahí se nos desordena todo y ahí es cuando comienza a involucrarse el administrador en problemas, entonces ya el administrador no tomó partido por X, sino por Y, entonces ya tenemos el inconveniente que como favoreció a tenemos el inconveniente. Entonces ya se volvió mal administrador, no porque está administrando, sino porque se metió en algo que no le tocaba y no debía. Y porque no supo decir en su momento, esto no hace parte de mis funciones y yo los direcciono hacia tal parte, porque también a veces el mismo administrador desconoce. El mismo administrador asume funciones que no le competen. En cuanto a la parte de los reglamentos, ¿por qué hay hurtos y por qué hay indebidos manejos, abusos de confianza en las copropiedades? Porque en algunas que tienen algunos protocolos, entonces ya llegamos a un nivel de confianza donde, no, pues yo ofrezco, yo le firmo el cheque y usted después me pasa el protocolo, o sí, hazte el anticipo y yo después lo legalizo y después se quedan las cosas entre el tintero. Cuando se van perdiendo los protocolos es cuando entramos en situaciones donde perdemos el control interno que en algún momento impusimos. Entonces yo puedo tener 50 protocolos, 50 manuales de control interno, si no los cumplo, pues eso y nada es lo mismo. Correcto, Marta Lucía. Y es así como, continuando con la misma columna de mi querido amigo, el doctor Ramiro Serrano, veo que él dice que el artículo 51 de la ley 675 no dice que el administrador deba velar por las relaciones sociales de los vecinos. Ingeniero, me gustaría que usted, por favor, en sus propias palabras y en términos relámpago, porque estamos corriendo contra el reloj, nos ampliará un poquito esta parte que
es muy importante para todos nosotros. Mire, como lo hemos venido hablando a lo largo del programa, creo que la propiedad horizontal tiene unos órganos claramente definidos en la ley y en los reglamentos. Asamblea, Consejo de Administración, Administrador, Revisor Fiscal y Comité de Convivencia. Repito, el Comité de Convivencia no es el comité para organizar la fiesta de la madre, ni del padre, ni de los niños, ni la novena de aguinaldos. ¿Sí? El Comité de Convivencia deben ser las personas más preparadas que tenga el conjunto para resolver las diferencias entre los propietarios y el administrador, e incluso entre los propietarios y el consejo. Y tiene que ser completamente independiente al consejo para que pueda ejercer esa labor. Es más, yo diría, en las asambleas de propietarios debe haber un informe del comité de convivencia donde se indique cuáles han sido los problemas de convivencia y cómo han sido resueltos. Es que esa no es función del administrador. Y lo mismo lo que decíamos, imponer sanciones no es función del administrador, es función del consejo. Entonces, cada uno tiene unas funciones. Realmente coincido con una frase, y si me permiten, me tomaré para leer lo que dice Ramiro en el artículo siguiente. No por todo esto, no por esto podemos decir que el administrador deba ser un déspota ante las relaciones sociales entre los residentes del edificio, pero sí asumir su rol que va encaminado a la administración de bienes y no de comunidades, ya que entre las copropiedades se mueven sentimientos, intereses y egos que cuando se involucran pierden su imparcialidad y efectividad en el ejercicio de la administración. Lo que es cierto es que el verdadero administrador es aquel que, conociendo muy bien su trabajo, se comporta como un verdadero líder independiente, pero siempre sin involucrarse en roscas o aspectos afectivos de sus clientes, residentes y propietarios. Creo que ahí se resume todo. Comparto completamente en que el administrador es un administrador de bienes, lo que se llama en Estados Unidos y en Europa un facility management. No es un gerente de comunidades. La relación de las comunidades la regula el comité de convivencia, y pretender asignarle al administrador esas funciones es sencillamente, por lo que fuera de que no es legal, es sencillamente acabar con la figura de la